están subiendo con la cantidad de escaños de diputados que están teniendo los nacionalsocialistas. Y Freud le responde, son unos pobres locos que ya se van a ir. Eso se entiende, si ven, para nosotros nos gusta leer estas cartas y me digo, claro, esa concepción que él tenía política no le permitía ver de lo que escribo mucho siempre en los textos, creer que por ahí el psicoanálisis era algo neutro, el psicoanálisis era algo puro, o el psicoanálisis por supuesto era valioso. Lo que él no se da cuenta era que esos que subieron en el 33, esos nazis lo iban a acusar directamente al de judío, al pobre Freud, por eso él tiene que salir volando en el 38, cuando él tranquilamente en Viena, ¿no? Y no se iba a ir, porque pobre, pues, creo que ustedes saben que las hermanas de Freud murieron en campos de concentración, y Freud no se iba a ir, porque quería quedarse, era una tradición, aparte Viena o Austria, cuando fue el imperio, a los judíos que venían siendo perseguidos de Rusia, los habilitaban como ciudadanos, cosa que, acuérdense que los prógromos del siglo XIX, a los judíos vivían en lugares donde no podían estudiar, estudiaban determinadas cosas. En Viena empezaban a tener carta de ciudadano. ¿Carta de ciudadano qué significaba? Y justamente fue a partir del nacimiento, entre comillas, ¿no?, de Freud, en 1856, el emperador José en Austria permite eso, digamos, que el judío puede estudiar, puede integrarse en la sociedad, y por eso Viena genera los genios que genera, como en filosofía, en ciencia, ¿no? Estoy pensando como el que hablaba de Wittgenstein, ¿no? Y bueno, y el mismo psicoanálisis, como el círculo de Viena, si querés, después lo que toma Popper, o lo critica Popper, va a desarrollar. Pero bueno, lo que quiero sintetizar este punto, digamos, lo que Freud pensaba que no iba a pasar nada, pasó. En el 38 él tuvo que salir, pero vuelvo a repetir, ¿por qué tiene que salir? Porque ese día vienen unos nazis a la puerta de la casa de él, en la Bergstrasse 19, y se llevan a la hija, a Ana Freud, que la tienen detenida un día. A partir de ahí, Freud dice, no, se va, puede salir del país. Lo que poca gente sabe es con la ayuda del embajador norteamericano, con la ayuda de Marie Bonaparte, que era una sobrina nieta de Napoleón, y con la ayuda de Mussolini. Estamos hablando de 1938, antes de la guerra. Bueno, y Freud se va. Pero fíjense lo que él 7 años antes decía que estos locos no iban a pasar nada. Entonces, lo que Reich ya había visto era eso, y creo que hoy nos permite entender eso. A este tipo que venía planteando una serie de cosas lo corrían, y cuando lo corrían no permitieron que todas sus teorías pudieran desarrollarse o pudieran difundirse. Y por ahí, por eso, si alguien me pregunta ahora, ¿por qué usted sigue tanto estas cosas? Bueno, simplemente por eso, porque veo que cada vez que yo investigo más o traducimos algunos temas, quiero agregar en esto que ha tirado flores acá Gustavo, que él es profesor de inglés. Entonces, siempre algún texto él conseguía o yo conseguía, y un poco él era, sí, el investigador básico de lo que nos interesa corroborar. De mi parte, a veces yo leo alemán, entonces ven algunas cosas, entonces buscamos ese material como texto que por ahí no es traducido en español. Por eso yo en este libro sí comento que hay muchas cosas que no están traducidas y que intentamos. Ha quedado en la etapa de Reich, porque Reich tiene una etapa europea y una etapa norteamericana. La etapa europea, así como él mencionó las escuelas de Lowen en Norteamérica, de Pierracos, la etapa europea hoy queda con Boadella, por un lado, y por el otro lado con alguien como Carlos Inza, que se formó con un italiano que se llama Navarro, ¿cómo sería italiano? Navarro, ¿no? Federico Navarro, un psiquiatra, que también formó mucha gente en Brasil, y que han desarrollado una línea que se llama vegetoterapia. Que vos me preguntabas, ¿cómo está la vegetoterapia hoy? Y es esto, ¿ves? Son distintas escuelas, pero para ir cerrando, el punto es el cuerpo. El eje que une a todo esto es que este hombre ha empezado a pensar, es decir, y cuando alguien me pregunte, por eso le preguntaba a ustedes por ahí que conocían, y cuando a veces me invitan a dar unas charlas en algunos otros grupos para escuchar, yo digo, y acá sí lo digo filosóficamente o epistemológicamente, digo, a veces Buenos Aires es muy cartesiana. La formación que nosotros tenemos, ven, en el campo de entender lo simbólico, lo real y lo imaginario de Lacan, y lo grandioso que a él le ha dado en la cultura francesa, es eso, ¿no? Es decir, empezar a entender el yo cartesiano, ¿no? Para poder llevar eso después a desarrollar eso, y en cambio, ahora estoy hablando epistemológicamente, Reich viene de toda esa tradición alemana, con pensamiento alemán, donde justamente
por un lado eran muy empíricos, pero por otro lado todo el pensamiento de Freud, todo el pensamiento freudiano, bueno, era un debate interesante entre esto otra vez, de nuevos epistemes que tenían que ver con lo inconsciente y esta cuestión de lo que Rey buscaba en que el cuerpo no podía estar disociado. Cuando digo cartesiana, acuérdense de aquella famosa frase de el pienso luego existo, ¿no? Es decir, la res cogita y la res extensa, es decir, esta idea de cuerpo y mente. Estos hombres buscaban esto, otra vez volver a integrar. Y por una aclaración chiquitita, lo de Carlos Inza, que es un médico acupunturista, para decirlo simple, hace de nuevo volver a pensar en lo que, el otro día establecí unas cosas, ven, ya que dije del comunismo que ha desaparecido en Occidente, pero queda en China, el tema de cómo el Partido Comunista tuvo que volver de nuevo a viejas tradiciones médicas, como la acupuntura. Se entiende esto, sus sistemas de salud no daban abasto si eran solamente el modelo occidental. Volvieron a tomar a toda esta gente que eran los acupunturistas, quizás no eran médicos, pero después se tenían que formar, ¿no? Las nuevas corrientes o las nuevas universidades lo formaban, pero la acupuntura no pasaba a ser algo del oscurantismo o algo medieval o algo de una medicina tradicional y tipo curandero. Eso me ha impactado mucho, hoy actualmente. Entonces, ¿ves? El médico chino se forma en conocer, no quiere decir que siga eso, ¿eh? Estamos hablando de conocer. Bueno, ¿qué les parece si sigamos acá? Perfecto. Los invitamos despacito a lo que el colegio ha invitado.